Muy buenas tardes, bienvenidos al especial de Alerta Verde. Soy Julio Navarro y los próximos minutos los acompaño con información orientada a crear conciencia sobre los objetivos del desarrollo sostenible, sobre el cuidado que debemos de tener todas las personas en nuestro planeta. Así que de inmediato empezamos. Y vamos a empezar compartiendo una buena noticia porque son 9 los lugares turísticos del Perú que han sido reconocidos internacionalmente en el top 100 de historias sostenibles del turismo. De estas, 8 son áreas naturales protegidas por el Estado. La ceremonia de reconocimiento se realizó en Grecia, así que en el siguiente informe, que ha sido preparado por Michelle Chamaya, nos permitirá conocer cuáles son estos destinos turísticos que ubican al Perú en un grupo de países comprometidos con la sostenibilidad y las buenas prácticas en el turismo. Por segundo año, 9 destinos turísticos del Perú, de los cuales 8 son áreas naturales protegidas, fueron considerados en el top 100 historias sostenibles, un reconocimiento mundial que otorga la organización Green Destinations, que premia los lugares turísticos más sostenibles y respetuosos con el ambiente y la cultura local. La ceremonia de reconocimiento se realizó en la ciudad de Atenas, en Grecia. La distinción fue entregada al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Los destinos peruanos que han sido reconocidos son el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Baguaja-Sonene, la Reserva Nacional de Paracas en Ica, el Parque Nacional Tingomaría, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, el Santuario Histórico Bosque de Pomac en Lambayeque y el Bosque de Protección Alto Mayo, ubicado en las regiones de San Martín, Amazonas y Loreto. El Valle del Colque en Arequipa también integra esta lista. Gracias a la distinción, Perú se mantiene en un grupo internacional privilegiado de destinos comprometidos con la sostenibilidad, lo cual permite a nuestro país acceder a oportunidades de promoción respecto al uso del logo del Top 100. Los lugares premiados cuentan con el sello internacional Safe Travels, que los reconoce como destinos turísticos seguros, sostenibles y con mejores condiciones para las comunidades locales y los visitantes nacionales e internacionales. El turismo representa una de las más exitosas estrategias de conservación implementadas en las áreas naturales protegidas. Los beneficios que genera el desarrollo responsable de esta actividad llegan directamente a cientos de miles de peruanos y peruanas que viven de la industria del turismo, promoviendo así un desarrollo económico y social a nivel nacional. ¿Cómo no sentirnos orgullosos con esta noticia? Turismo sostenible, justo y responsable. 3 factores importantes que hay que seguir manteniendo, que hay que preservar y que hay que difundir. Y este espacio Alerta Verde tiene como propósito eso, hacer conocer a todos ustedes quienes están del otro lado de la pantalla para que comprendan y entiendan la importancia de actuar responsablemente en las diferentes actividades económicas que se desarrollan en nuestro país y la gran oportunidad que existe en el Perú del desarrollo de la industria sin chimenea, de la industria sin humo, de la industria limpia. El turismo, pero obviamente un turismo responsable. Así que tenemos que saludar a nuestros guardaparques que hacen un extraordinario trabajo de conservación, de cuidado de aquellos espacios que la naturaleza nos lo ha concedido aquí en el Perú y que es responsabilidad de todos los peruanos de conservarla, de preservarla, de aprovechar sus recursos, pero de manera sostenible y responsable. Cosa que no viene sucediendo en Suiza. ¿Y por qué les hablo de Suiza? Porque allá hay una gran preocupación. Los glaciares que hay en esta región, en este país, se derriten más rápido que nunca. Se han registrado unas cifras récord de deshielo que duplican las cifras de años anteriores. Vamos a ver el informe que ha preparado Ferchen Llamosas al respecto. El deshielo de los glaciares suizos en el 2022 está siendo alarmante.
Esto debido al doble efecto de un invierno seco y una intensa ola de calor en verano. 3 kilómetros cúbicos de hielo se han desvanecido, lo que representa el 6% del volumen total de los glaciares suizos. La temporada del deshielo aún no ha terminado, pero podemos ver que hay más hielo derritiéndose que en 2003, por ejemplo, y también que en años anteriores como 2020. Esta situación podría empeorar a futuro, como lo explica este profesor de glaciología. Si estos extremos continúan así, veremos desaparecer los glaciares mucho antes de lo que se teme. De acuerdo con los escenarios climáticos, se espera que para el 2100 todavía se vea algo de hielo en las zonas altas, pero si no se protege el clima, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no quedará casi nada de hielo para el 2100. A principios de año, la capa de nieve en los Alpes era excepcionalmente ligera, pero entre marzo y mayo llegó un gran volumen de polvo de arena procedente del desierto del Sahara, que se depositó en la superficie. La nieve contaminada absorbió más calor y se derritió rápidamente, privando a los glaciares de su capa de nieve protectora a principios del verano europeo. Los últimos 10 años fueron verdaderamente extremos en términos de derretimiento. Nunca desde que medimos y probablemente a largo plazo tuvimos un derretimiento tan rápido. Solo en los últimos 10 años perdimos aproximadamente 20% del hielo de Suiza. Es mucho y es fácil calcular que si esto continúa a esta velocidad, podríamos realmente perder todos los glaciares de Suiza para el fin del siglo. Esta situación es crucial para un país, en el que la hidroelectricidad proporciona más del 60% de la producción total de energía en esa nación. Según el profesor de glaciología, si dentro de 50 años se dieran las mismas condiciones meteorológicas, el impacto sería mucho mayor. Los glaciares desaparecerían prácticamente y por tanto no podrían suministrar agua. Bueno, estas imágenes que acabamos de compartir y esta información que acabamos de compartir con ustedes sin duda generan preocupación. Y muchas veces somos espectadores distantes de lo que viene sucediendo en el planeta. El cambio climático no solo afecta a los glaciares que hemos mostrado en Suiza. El Perú tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo en nuestras cordilleras. También están retrocediendo peligrosamente, preocupantemente. Entonces hay una serie de eventos que son como consecuencia del cambio climático que tenemos que mirar, pero no tenemos que mirarlo desde lejos porque nos involucra directamente. El cambio climático, los fenómenos naturales obligan también a la población, a las personas a trasladarse de un lugar a otro. Si las condiciones del clima, las condiciones ambientales de una región donde existe una población importante empieza a variar y empieza a convertirse en una amenaza, ¿qué tiene que hacer la población? Tiene que migrar, tiene que buscar un espacio mucho más seguro. Y exactamente de ese tema nos vamos a ocupar ahora. Estamos con Pablo Peña, él es coordinador de la unidad de emergencia de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Es bueno que reflexionemos sobre esto, ¿no? Porque todo lo que pasa sobre el planeta impacta directamente en los seres humanos. Bueno, claro, en toda especie viva que hay sobre el planeta. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a tomar acción frente a, por ejemplo, el problema de las migraciones. No solamente por guerras, o no solamente por situaciones económicas que enfrentan algunos países. En América Latina, el caso de Venezuela es un caso clarísimo de ello. En la época de la violencia terrorista en el Perú, promovió una migración intensa desde los campos, desde nuestra serranía, desde nuestros Andes, hacia las ciudades, huyendo de la violencia. Sin embargo, ahora hay también un factor adicional que obliga a este tipo de migraciones que, si no se desarrollan de manera segura, pueden afectar tremendamente las condiciones de vida de las personas, ¿no? ¿Cuál es la situación en nuestro país? Ustedes que están trabajando muy de cerca, ya hace muchos años aquí en el Perú, han detectado. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué deberíamos conocer? Gracias, Julio. Sí, efectivamente, desde la Organización Internacional para las Migraciones, somos la agencia de las Naciones Unidas a cargo del tema de migración. Trabajamos con 3 pilares básicos: el tema de asistencia humanitaria, el tema de regularización migratoria, el tema de integración, para buscar una migración segura, ordenada y regular.
En esa línea, el tema que mencionas nos impacta también, es un tema de abordaje, es un tema de preocupación para la organización, porque efectivamente la evidencia nos dice que la migración, si bien siempre se ha dado, como bien mencionas, es un fenómeno histórico, son los efectos del cambio climático, los efectos negativos sobre las comunidades, lo que fuerza a estas personas a migrar. Y eso es un poco sobre lo que estamos trabajando tanto a nivel de generar información, generar estadística a nivel de Perú, poder decir, ok, tales son las regiones donde tal peligro es el que están más expuestas, a tal peligro, y tales son las acciones que deberíamos de tomar. En esa línea nosotros venimos trabajando el plan de acción para prevenir la migración, prevenir y atender la migración, eso es importante, los dos momentos, no es solamente atender cuando ya ocurrió, sino también ver cómo prevenimos por efectos del cambio climático, el cual venimos trabajando junto con el Ministerio del Ambiente y con otros sectores, evidentemente, y en esa línea sí poner de inicio que son dos momentos, dos formas diferentes en las cuales entendemos la migración. La migración por eventos, por ejemplo, un desastre, ¿no? que ocasiona una migración rápida, pero también hay efectos del cambio climático que tienen tiempos más largos, por ejemplo las sequías, ¿no? Entonces el hecho de que el deterioro de las condiciones, por ejemplo, de zonas agrícolas, en zonas altoandinas, de repente el fenómeno migratorio no es que vaya a ser de un día para otro, pero es un proceso largo con el cual ya deberíamos de comenzar a pensar cómo vamos a atender esas comunidades, a generar información sobre aquellas comunidades que ya están migrando, por eso. Y sí, en esa línea es que estamos trabajando desde la OIM. Yo entiendo que uno de los problemas también que nos preocupa y debería preocuparnos y ocupar a los tomadores de decisiones en los gobiernos tiene que ver con la sobrepoblación del planeta. Dentro de poquitos años llegaremos a ser 8.000 millones de habitantes. Y además se ha dado otro fenómeno en los últimos 50 años. Si hace 50 años podríamos decir que las 2/3 partes de la población vivía en el campo y una tercera parte en las ciudades, ahora se ha dado un fenómeno inverso. Las 2/3 partes de la población, entiendo, están viviendo en las ciudades y están constituyendo grandes ciudades, megaciudades. Y sin embargo el campo casi está quedándose abandonado. Eso también es un problema del que tenemos que preocuparnos. Lima es una de esas megápolis, una gran ciudad que ha emergido y se ha convertido en un eje, casi el eje principal de desarrollo económico y social en el Perú, rodeado de una población que viene producto de una migración casi huyendo de una situación difícil. No es que haya sido una migración responsable, programada, articulada, ¿no? ¿Cómo debemos entender este fenómeno en el Perú? ¿Se sigue dando este proceso? Hay un proceso migratorio, sí, es permanente, se sigue dando. Nosotros estamos justamente apuntando a identificar cuáles son aquellas variables ambientales, aquellas variables asociadas al cambio climático que generan que esta migración sí permanece, es permanente, pero puede hacerse, como bien mencionas, mayor. Puede ser mayor el número de personas que se vean forzadas a desplazarse. En esa línea es muy importante lo que mencionas de cómo pensar la atención de aquellas personas que ya van a desplazarse en los centros urbanos principalmente, sí, pero como también al final es el campo, es la zona rural donde tenemos la provisión de alimentos, donde tenemos, pues el Perú se abastece, sus zonas rurales. Su despoblamiento es una preocupación y por eso también nosotros el plan en el que venimos trabajando habla de prevenir y atender. Cómo trabajamos con esas zonas rurales también, cómo incidimos a través de los actores políticos, que efectivamente son quienes tienen la capacidad de pensar en programas, de pensar en proyectos, de pensar en formas en las cuales las personas que se encuentran en las zonas rurales vean mejorar sus condiciones, su calidad de vida, para así poder, sí, mantener la labor agrícola que realizan, pero en condiciones óptimas, ¿no? Y enfrentando la realidad de que es cierto, de que el crecimiento poblacional ocasiona un crecimiento también en la emisión de gases de efecto invernadero. Ajá. Entonces eso va a ocasionar un derretimiento glaciar, va a ocasionar diversos impactos, entonces es pensar a futuro, ¿no? Por ejemplo, los escenarios en algunos estudios que hemos realizado ya piensan en el 2050, en el 2080, en el 2100, porque así como que no quiere la cosa, eso muy pronto van pasando los años. Exactamente. Ahora, y en el Perú, o al menos la migración que ha habido hacia Lima también es un caso de estudio, por lo menos, o para tratar de entender por qué ha sucedido, porque venirse a vivir en Lima es venir a vivir a una zona desértica que no tiene agua suficiente para abastecer ya 13 millones de habitantes en la capital, y sin embargo el proceso de migración hacia Lima continúa. Cuando lo lógico es que me voy a vivir a un lugar donde por lo menos tengo recursos que me garanticen una vida digna, ¿no? Poderme alimentar, una seguridad hídrica, una seguridad alimentaria.
¿Cómo se ha visto desde la OIM este fenómeno que se viene dando ya a lo largo de, ¿qué? 40 años, 30 años en el Perú? Sí, bueno, el fenómeno migratorio es un proceso regular. Nosotros apuntamos efectivamente a una migración segura, ordenada y regular, y en ese camino el poder evidencia con el Estado, de la mano con las autoridades del Estado, es lo que nos va a permitir dar propuestas, dar maneras de tener un mejor abordaje de cómo estos procesos migratorios que efectivamente van a continuar puedan pues desarrollarse de la mejor manera, de nuevo, tanto en los lugares donde vayan a llegar, en este caso la ciudad de Lima, pero también en las zonas de donde se provienen. Entonces es esa dicotomía, es enfrentar por ambos lados, ¿no? Cómo los efectos del cambio climático van a impactar las zonas rurales, de donde provienen las poblaciones que podrían migrar, las ciudades intermedias también, no solo hablar de zona rural, sino también ciudades intermedias donde hay un flujo migratorio muy grande, pero cómo también va a impactar a las ciudades receptoras, ¿no? En este caso Lima, como ejemplo, ¿no? Con el tema de escasez hídrica, y efectivamente sí, hay dentro de Lima también una gigantesca complejidad, ¿no? Dentro de la provisión de servicios, dentro de las zonas donde se vienen donde se implementan, donde se localizan las personas que pueden migrar, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando también es un poco pensar en eso, ¿no? ¿Dónde van a ubicarse las personas cuando las ciudades crezcan? Desde OIM se promueven los temas de reubicación planificada. En Perú es algo que estamos empujando, estamos haciendo un poco la incidencia, pero creemos que sí sería un camino posible, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, hemos tenido el caso de las inundaciones en Moquegua, que fue hace unos 2 o 3 años, en una quebrada que totalmente desapareció el pueblo que se encontraba ahí. Y eso es algo preveíble, ¿no? Sabemos, tenemos la data, tenemos la información, falta llevarla tal vez más a nivel local, que creemos que ese sería un paso adecuado, ¿no? Poder traer esta información a nivel nacional, a nivel local, pero sí hay zonas de riesgo no mitigable, hay zonas donde es certero de que los efectos del cambio climático van a ser mucho más tangibles, entonces hay que comenzar a pensar en esas zonas también. Y de nuevo, no solo pensar en el desastre, porque este tema como tiene una especie de triángulo, ¿no? Entre lo que es emergencias, en lo que es cambio climático y lo que es la migración, y no solo pensar en las migraciones por el efecto del desastre, sino también en aquellos procesos lentos, aquellos procesos de largo plazo, como las sequías como ejemplo más tangible. Y a mí me genera curiosidad porque cuando empezamos la fase de pandemia, y tuvimos que estar en casa todos, y esto nos ha durado casi 2 años, se dio un fenómeno singular. Mucha población, mucha gente empezó a dejar las ciudades para migrar hacia las zonas rurales, hacia el campo. Eso entiendo que fue bueno en algún momento. ¿Eso se ha revertido o logró sostenerse? Porque el que aprendió y desarrolló y tuvo mayores conocimientos en la capital, cuando llega, viaja también con ese conocimiento que se puede aplicar en estas zonas y probablemente se haya convertido en un importante incentivo de desarrollo también, de crecimiento. ¿Han medido algo de eso? ¿Han visto algo de eso? Puntualmente, bueno, entendemos que sí, la migración es beneficiosa. Nosotros apuntamos siempre a los beneficios de la migración, lo vemos como un fenómeno positivo, siempre y cuando evidentemente esté ordenado, ¿no? Entonces, esa es la brecha, creemos. Hay una identificación de que este fenómeno, como el ejemplo de la pandemia, ha crecido, sí, pero ahí, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones para prevenirlo y para atenderlo? Porque atenderlo no necesariamente implica solo una respuesta a emergencia, no es solo ayudar al que más lo necesita, sino también canalizar esas potencialidades que la migración puede tener, sea cual sea el flujo, no sea un flujo hacia lo urbano, hacia ciudades intermedias, hacia zonas rurales. Hay formas y a eso apuntamos siempre, ¿no? La migración como algo a aprovecharse, como algo positivo, sobre lo cual hay que sí pensar en las políticas, hay que pensar en las acciones, hay que pensar en cómo esto se vuelve en la práctica algo positivo, ¿no? Yo entiendo que cuando hablamos de migraciones deberíamos de entender la naturaleza de estos tiempos, la globalización, la integración de los países y este concepto que emerge que tiene que ver con la ciudadanía global. ¿Estamos preparados en el Perú para entender este concepto de la ciudadanía global? Digo esto porque para nosotros es bienvenido aquel turista que llega por avión por el Jorge Chávez, hace sus recorridos turísticos en diferentes zonas que tenemos en el Perú, que son extraordinarias, y entonces los vemos bien. Son extranjeros que han llegado al Perú, están gastando dinero y consumiendo nuestros bienes y servicios. Pero también tenemos de otras personas que no necesariamente llegan por un deseo de hacer turismo, sino porque vienen empujados por sus necesidades, huyendo de situaciones complejas de otras realidades. Y entonces, como que ahí sí pareciera que no los tomamos como ciudadanos globales. Hay un proceso de discriminación, incluso hasta de señalamiento, por el mismo hecho de pertenecer a un determinado país en particular.
duele mucho ver una realidad así en este país. ¿Consideran ustedes que hemos avanzado algo o hay tareas pendientes por hacer para tratar de revertir esto que también afecta a la dignidad de las personas, ¿no? Creo que tal vez el escenario internacional es lo más tangible en este momento, pero si nos remitimos un poco a la historia, esas reacciones xenofóbicas, esa porofobia, si queremos, también existía en el Perú en los 70 con la migración interna, ¿no? Entonces es un poco ese fenómeno que se repite. Desde OIM trabajamos por la integración, trabajamos por la inclusión de las personas, por sí incidir a través de estrategias comunicacionales, a través de las acciones que realizamos, el reducir estos factores porque no tienen asidero, ¿no? Hay mucha información que hemos generado en contextos de migración internacional, en distintos contextos, en los cuales no hay una relación clara entre algún proceso migratorio y algún fenómeno negativo. Por el contrario, lo que promovemos es una migración segura, ordenada y regular, y en esa línea ponernos en la perspectiva del cambio climático, porque si sabemos que el Perú es uno de los países más vulnerables a estos efectos negativos, pensando en 2080, pensando en 2100, que de nuevo no es lejos, es relativamente pronto, nadie nos dice que el escenario pueda ser inverso y que claramente la migración podría provenir de los países que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, si las tendencias de incremento de temperatura, si las tendencias de emisión de gases de efecto invernadero siguen en esa línea. Entonces, pensar en esa perspectiva también, ¿no? Somos de los más vulnerables si es que la situación se vuelve crítica, como la mayoría de los estudios, la totalidad del consenso científico es ese, pues no sorprendería que el país emisor de flujo migratorio sea el más vulnerable, en este caso el Perú. De acuerdo. Bien, Pablo, te agradezco mucho por esta conversación. Gracias por estar con nosotros, por compartir un poco estas iniciativas que tienen que ver con la formulación de un plan de acción para prevenir y atender los procesos migratorios, sobre todo aquellos que son causados de manera forzosa, ¿no? Que eso preocupa mucho. Gracias por estar aquí en Alerta Verde. Gracias, Julio. Muy bien, Pablo Peña, coordinador de la Unidad de Emergencias de la OIM, ha estado conversando con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos desarrollando más temas que tienen que ver, sin duda, con los objetivos del desarrollo sostenible y esta cultura verde que tenemos que empezar a cultivar con mayor profundidad en nuestro país. Al volver, continúan las prácticas ancestrales del Chacu. En esta ocasión vamos a presentarles la actividad realizada por los pobladores de la comunidad campesina de Tomás. Esto es en Yauyos. Volvemos con eso. Bien, vamos a trasladarnos hasta el distrito de Surco, donde están haciendo sus mayores esfuerzos para aprovechar al máximo los residuos recogidos en esta comunidad. Desde bancas ecológicas, incluso la construcción de un centro veterinario portátil, son algunas de las infraestructuras que se han creado con material reciclado. Vamos a conocer los detalles en el siguiente informe, que ha sido preparado por Michelle Chamaya. La planta de reciclaje del distrito de Surco, administrada por la empresa municipal EMUSA, es un buen ejemplo de infraestructura urbana, sostenible y ecológica. Este centro nació en el 2001 con el propósito de clasificar y transformar los residuos de las viviendas de los vecinos. Estos son recogidos por camiones de la municipalidad para luego ser enviados a la planta de reciclaje. Con el pasar de los años nació el proyecto Ecoplastic. Gracias a esta iniciativa se han fabricado las bancas ecológicas, las cuales han sido instaladas en diversos parques del distrito. Estas bancas miden 1,5 metros de largo y 90 centímetros de altura. Lo que más llama la atención es que han sido creadas con bloques de material plástico reciclado provenientes del programa de segregación Surco Recicla, donde los residuos son recolectados y transformados. Además de estas bancas construidas de madera ingeniosa y ecológica, también se ha creado una clínica veterinaria portátil instalada en el distrito de Santa Rosa. Este centro está hecho de 1.132 ecobloques, para lo cual se necesitaron más de 7 toneladas de plástico reciclado.
Esta infraestructura nace a partir del derrame de petróleo en Ventanilla, uno de los peores desastres ambientales en la historia de nuestro país. El municipio de Surco se ofreció a construir este espacio, que ha sido entregado a Serfor para que especialistas veterinarios puedan atender a los animales afectados por el derrame de crudo en el litoral peruano. Esta clase de iniciativas destacan no solo por la valorización de los residuos, sino también porque estos se convierten en infraestructura a favor de la comunidad y sobre todo a favor del medio ambiente. Estas son las buenas prácticas que tenemos que compartir con ustedes. Ustedes están en sintonía de Alerta Verde, del programa especial de Alerta Verde. Y les cuento que hace unos días se conmemoró el Día Mundial Sin Auto. Y en este marco la Municipalidad de Lima inició la ejecución de la primera etapa de los 114 kilómetros de ciclovía en la capital. Vamos a conocer los detalles en el siguiente informe preparado por Gustavo Muñoz. En el marco del Día Mundial Sin Auto, se inició la primera etapa del proceso de licitación para la construcción de ciclovías en diversos distritos de la ciudad. La Municipalidad de Lima informó que comenzará con la implementación de este circuito en Vía El Salvador, La Victoria, Cercado de Lima, Pueblo Libre y Breña. Según la comuna capitalina, las ciclovías cumplen con los criterios técnicos y características de interconexión, intermodalidad, seguridad y rutas directas. La construcción de los 114 kilómetros de ciclovías corresponde al aporte entre la cooperación financiera alemana y la Municipalidad de Lima. Levantadas las observaciones técnicas a la primera etapa de los proyectos de ampliación de la red de ciclovías, el Consejo Municipal aprobó el primer aporte de los 20 millones de euros concedidos por la cooperación alemana, con lo que se dará inicio a la etapa del proceso de licitación. El municipio indicó que también está convocando a las asociaciones de ciclistas para recoger sus opiniones y aportes para una mejor infraestructura cicloviaria, campañas de educación vial, proyectos y actividades para beneficiar a los ciclistas y ciudadanos que se movilizan en transportes sostenibles. Y ahora les contamos que pobladores de la comunidad campesina de Tomás, eso es en Yauyos, en Huancayo, realizaron por primera vez el chacu de vicuñas, que tiene que ver con la captura y la esquila de vicuñas, pero de manera responsable. Y esto va a formar parte del atractivo turístico y también en mejoras del desarrollo económico de la zona. Vamos a ver este informe que ha preparado Pedro Tinoco. La comunidad campesina de Tomás, en la provincia de Yauyos, organizó el primer chacu. Más de 200 personas, entre comuneros y visitantes, participaron en el ritual. Bueno, yo estaba aquí por las como 4 o 5 faenas, donde estaban construyendo el cerco, y ayudé ahí. Entonces para mí era muy importante llegar a este chacu. No sé, por ejemplo, ayer estaba en Cusco y tomé el avión y llegué. Desde muy temprano se preparó el evento. La concentración se realizó en el paraje Contadera, desde donde partió la caravana hasta la puerta de entrada de la reserva. En la parte más alta se inició el barrido con una muralla humana que portaba una soga multicolor. La adrenalina y el ánimo estuvieron al tope. Por primera vez se llegó a capturar 160 ejemplares, de los cuales se esquiló a 100 y se obtuvo 16 kilogramos de fibra que será comercializada para beneficio de la comunidad.
En el 2002 se estableció un primer cerco de 30 hectáreas en este distrito, ubicado en la Sierra de Lima, donde se empezó con la crianza de 25 vicuñas. Para el 2015 se hizo un censo y se constató que el número de camélidos aumentó a más de 70. De ahí a la actualidad, al día de hoy, pues como lo vemos, tenemos un promedio de 120 vicuñas capturadas. Y en este tiempo ha aumentado la población de la vicuña acá en este cerco, y también a través de los comités y el trabajo articulado con el CERNAN y el proyecto Eva Montaña, se amplió este cerco de 30 hectáreas a 200 hectáreas aproximadamente. Se tiene previsto ampliar el cerco a unas 1000 hectáreas gracias a un nuevo proyecto, el cual viene con 200 vicuñas más. Esta acción es resultado del diagnóstico que se elaboró desde el 2018 con apoyo del Instituto de Montaña. Estamos elaborando un diagnóstico con la comunidad sobre en qué debiéramos invertir para poder ser más resilientes al cambio climático, ¿no? Para poder adaptarnos mejor. Entonces, ha salido la granja de vacas, la granja de alpacas, la de vicuñas, y finalmente tomamos la decisión ellos tomaron la decisión de trabajar en la granja de vicuñas, ¿no? La lana de la vicuña es una de las fibras más caras del mundo. Los pobladores de Tomas conocen de su valor e importancia para obtener ingresos de manera sostenible, y por ello están decididos a proteger y propiciar la reproducción de sus camélidos. Tomas, en Yauyos es un lugar maravilloso. Bien, hacemos una brevísima pausa, vamos a volver con más información aquí en Alerta Verde, en la edición especial de Alerta Verde. Cuando volvamos, miren este animalito, vamos a conocer a la pava aliblanca. Es una ave que forma parte de la serie numismática del Banco Central de Reserva, así que con esto volvemos en segundos. Bien, y en Alerta Verde hemos hablado sobre varias especies en peligro de extinción. Ahora les vamos a presentar a la pava aliblanca, un ave que actualmente se encuentra en riesgo. Se creía extinta por casi 100 años hasta que fue nuevamente encontrada en el norte de nuestro país. Vamos a conocer más sobre su historia. La pava aliblanca es la más amenazada de las 5 especies de pavas de su género que habitan en nuestro país. Mide aproximadamente 85 centímetros y pesa alrededor de 1,5 kilos. Posee un plumaje negro, una cola larga y cuenta con una carnosidad roja en la garganta. En el Perú, la mayoría de ejemplares habita principalmente en el refugio de vida silvestre Laquipampa, en Lambayeque, y en el área de conservación regional Bosques Secos de Salitral Huarmaca, en Piura. La pava aliblanca se creía extinta por aproximadamente 100 años, pues desde 1877 en adelante no hubo registro alguno de esta ave. Sin embargo, en 1977 fue redescubierta en el norte del Perú por Sebastián Chinchay y Gustavo del Solar. Un año más tarde se creó un programa de reproducción en cautiverio y reintroducción de la pava aliblanca. Según datos del Ministerio del Ambiente, existen actualmente entre 300 y 400 ejemplares de esta ave, la cual se encuentra amenazada debido a la degradación de su entorno y la cacería furtiva. En agosto de 2018 pasó de ser considerada una especie en peligro crítico, la categoría más alta de amenaza en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a la categoría en peligro. Ante ello, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, viene promoviendo desde el 2016
el Plan Nacional de Conservación de la Pava aliblanca, con la finalidad de recuperar, preservar y realizar un manejo sostenible de esta especie emblemática. Adicionalmente, el Banco Central de Reserva del Perú, entidad a cargo de preservar la estabilidad monetaria de nuestro país, también reconoció la importancia de la pava aliblanca, pues incluyó a esta especie en la serie numismática, fauna silvestre amenazada del Perú, con el fin de concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y la biodiversidad. Aunque el rol del Estado es imprescindible para que la pava aliblanca no se encuentre en riesgo, la sociedad también cumple un papel importante para la conservación de esta especie. Les contamos ahora que una de las mejores maneras de contribuir con un medio ambiente sano es el reciclaje. Y eso lo saben bien los vecinos de la urbanización Mariscal Gamarra en el Cusco. Ellos forman parte de un programa piloto de segregación de residuos sólidos, de separación de residuos sólidos. Vamos a conocer más en el siguiente informe que ha preparado Ángel Castro. Señor, buenos días. Quizás tenga reciclaje. Sí, señor. Muchísimas gracias, caballero. Vecinos de la urbanización Mariscal Gamarra en Cusco participan en un programa piloto de segregación de residuos sólidos, el cual es organizado por la municipalidad. Con esta práctica ahorran semanalmente de 500 a 1000 kilos de residuos no orgánicos, que se pueden aprovechar para un segundo uso. Obligatoriamente, dentro de toda la participación con esto de limpieza y separación de los residuos sólidos, ayuda más bien a que haya una ciudad más limpia. Lo que pueden reciclar los vecinos son las botellas descartables, las plásticas, todo tipo de plásticos. También estamos reciclando los papeles blancos, los periódicos, las revistas, las botellas de vidrio, las botellas de vino, las botellas de cerveza, las pequeñas. O lo que sea vidrio. También estamos reciclando cartones, todo tipo de cartones. Y después de eso, en general, todo tipo de botellas de plástico, de aceite, yogur, todo. ¿Tecnopor? Mientras sea Tecnopor, no. No. Eso ya no se puede reutilizar. Ya no se puede reutilizar. Es bastante lo que ayudamos nosotros en reciclar. Cusco cuenta solo con un botadero, y este ya no tiene capacidad para almacenar más desperdicios. Acá los vecinos de Mariscal Gamarra, la mayoría recicla, ¿no? Pero siempre hay vecinos que todavía no están bien informados, ¿no? De qué hay que reciclar, ¿no? Les falta más información de ese tipo. Eso también, ¿no? Y también hay que entender que reciclar es muy importante porque si hay más reciclaje, se genera menos basura y por ende menos contaminación, ¿no? Que empecemos, o sea, a veces nos quejamos de que hay mucha contaminación, pero a veces no hacemos, o sea, no vemos cómo ayudar, ¿no? Para que apoyemos, ¿no? Que haya menos contaminación. De sensibilizar, empadronar, monitorear y supervisar, ¿no? Nosotros contamos con grupos de practicantes de diferentes universidades que básicamente hacemos lo que es el monitoreo barrio en barrio, zona por zona, urbanización por urbanización. Nosotros trabajamos de lunes a viernes en diferentes horarios, en los monitoreos y todo. También nosotros contamos con recicladores formalizados que van casa en casa en el recojo de los residuos sólidos, ¿no? Los vecinos del programa piloto han aprendido que segregar los residuos sólidos en casa contribuye a mantener limpias la ciudad y a la vez mejorar la economía, pero además que pueden ser agentes de cambio a favor de nuestro medio ambiente. Muy bien, buenas prácticas que hay allí en Cusco, pero ahora vamos a contarles un reconocimiento importante que ha recibido la Municipalidad de San Isidro, y es que quedó como finalista en una campaña de ciudades sostenibles a nivel mundial, y esto por sus buenas prácticas en favor del medio ambiente. En el siguiente informe que ha preparado Sofía Gallegos vamos a conocer las acciones que ejecuta para ser considerada un We Love Cities. Veamos. Sus acciones para combatir el cambio climático y garantizar el futuro de sus vecinos está por llevarlo a ser considerado uno de los distritos más sostenibles del mundo. Y San Isidro se va preparando para ello. Para nosotros es un reconocimiento y a la vez un reto, ¿no? Para poder seguir sumando más acciones que nos permitan garantizar la calidad ambiental dentro del distrito.
Entre sus principales acciones está la promoción inclusiva por una movilidad urbana libre de contaminación. Si bien es cierto, nosotros hemos estado promoviendo en algún momento el uso de las bicicletas como movilidad sostenible, pero ahora se ha sumado la adquisición de 3 buses eléctricos que permite justamente reducir la contaminación de efecto de gases y que nos permite estos buses trasladar indistintamente sean vecinos o visitantes. Para ello, la implementación de ciclovías y ciclosendas fue fundamental. Es parte del trabajo de ampliación de las rutas para poder tener a todos los ciclistas en buen resguardo, pero también a su vez se han hecho modificaciones dentro de los paraderos con la finalidad que pueda también participar esta asistencia de los buses eléctricos y que no genere ningún tipo de inseguridad tanto a los transeúntes en bicicletas o en los peatones. Su sistema alimentario es otro de sus atractivos, un biohuerto cuya producción es orgánica y libre de agroquímicos, que produce hortalizas, frutos y plantas medicinales para sus vecinos y visitantes. Iniciamos con el proceso de germinación de las plántulas que van a ser establecidas en el biohuerto de forma definitiva, diferentes hortalizas, hierbas aromáticas y algunos frutales que se pueden, de alguna manera, el proceso de mantenimiento se puede guiar a todas las personas y también a su vez la producción del humus de lombriz. Cuyas especies son varias. Tenemos diferentes hortalizas, ¿no? Como la col morada, tenemos el orégano, la hierbabuena, tenemos el rabanito, tenemos las lechugas, y así tenemos romeros, tenemos beterragas. Asimismo, disminuir los residuos y fomentar su reutilización gracias a sus contenedores y estaciones de reciclaje instalados en todo el distrito. Hasta la fecha tenemos aproximadamente 3.800 toneladas de residuos inorgánicos que se han ido recogiendo y aproximadamente 180 toneladas de residuos orgánicos. Estos a su vez son llevados de alguna manera para poder establecer este proceso de las 3 R's, ¿no? Reciclaje que es transformado en grandes productos. Tenemos las cartucheras, que son producto de ese proceso de reciclaje, y el tema de los cuadernos, que también son productos como merchandising que se entregan dentro de los procesos de sensibilización ambiental que nosotros tenemos en el distrito. Finalmente, su sistema de energía y naturaleza. En el escudo nacional donde se ha establecido el árbol de la quina, el cual es parte del emblema nacional. Dentro de esa revaloración, el doctor Augusto Cáceres como alcalde ha propiciado de que se pueda realizar la aclimatación y la adaptación de esta especie que es natural de bosque nublado. El uso de la energía limpia, ¿no? Que nos permite justamente aprovechar la energía natural a través de los rayos solares y captar a través de los paneles que tienen en la parte superior de las luminarias. Dentro del parque también tenemos algunas luminarias que están establecidas con este fin y obviamente también con luces tipo LED. Si desea apoyar a este distrito en el concurso internacional, puede ingresar a www.welovecities.org, elija a Perú, San Isidro Lima y otorgue su voto. Recuerde, hay más motivos para que nuestro país siga brillando. Ya lo saben, pueden ingresar entonces a la web welovecities.org y ahí seleccionar el distrito de San Isidro y votar para que sea reconocida a nivel mundial. Bien, cambiamos de tema, les contamos. El CO2 y otros contaminantes que emitimos propician el calentamiento global, tras formar un manto cada vez más denso en la atmósfera. Ahora, la humanidad lo que busca es solucionar este impacto haciendo uso de la tecnología y también la siembra de árboles. Veamos. Frenar el calentamiento global, una tarea que suena imposible de realizar. Los científicos dicen que en realidad tendremos que sacar miles de millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Plantar árboles o utilizar tecnología? Empecemos por la última. Esta planta de la empresa suiza Cleanworks, ubicada en Islandia, funciona en este momento succionando CO2 de la atmósfera. Utiliza energía geotérmica renovable y el CO2 se bombea bajo tierra y finalmente se convierte en roca. Capturamos el CO2 en un proceso muy simple, disolviéndolo en agua.
Entonces, básicamente, solo estamos haciendo agua de soda con CO2. Luego transportamos esa agua que contiene el CO2 disuelto hacia nuestro campo de inyección, donde lo inyectamos en el subsuelo. Y allí se transforma en roca a través de las reacciones de mineralización con el lecho rocoso que lo rodea. Esta nueva tecnología es cara. La construcción de esta planta de prueba costó casi $40 millones. Puede capturar 4.000 toneladas de CO2 al año. Es un sistema caro, pero tiene mucho apoyo político y empresarial, y una vez desarrollado el precio podría bajar. A muchos ambientalistas no les gusta la tecnología industrial de captura de carbono, y muchos argumentan que deberíamos plantar árboles. Pero hacen falta muchos para compensar nuestras emisiones. Un árbol captura alrededor de 1 tonelada de CO2 al año y una persona al menos emite entre 5 y 7 toneladas de este gas durante ese periodo. Por tanto, debería plantar entre 5 y 7 árboles cada 365 días durante el resto de su vida para compensar sus emisiones. Cuando hemos agotado todas las opciones de reducción y fijación de emisiones, los árboles son un gran aliado. ¿Tenemos suficiente tierra para esos árboles? No realmente, no si también queremos cultivar alimentos. De hecho, quienes promueven la repoblación forestal dicen que la plantación de árboles debe verse como una especie de opción complementaria, una vez que se ha maximizado la reducción de emisiones. Muy bien, momento de hacer una pausa. Vamos a volver con más aquí en el especial de Alerta Verde. Cuando regresemos, vamos a conocer el lago Sandoval, sus paisajes y su importancia para el medio ambiente en este maravilloso lugar que se ubica en la Reserva Nacional de Tambopata. Vean ustedes los detalles tras la pausa. Con lo ofrecido, les voy a hablar de un lago maravilloso, y es que está ubicada en la Reserva Nacional de Tambopata. Esto es en Madre de Dios, y me refiero al lago Sandoval, que es uno de los principales atractivos de la selva peruana. Un paraíso con una gigantesca variedad de peces, de aves, de mamíferos, de mariposas también. Se trata de un destino para todos los gustos, así que vamos a ver este informe a continuación. Uno de los lugares más hermosos de la selva peruana es el lago Sandoval. Sus aguas, rodeadas de palmeras de aguaje, son el hábitat de miles de tipos de especies entre aves, mamíferos y mariposas. Se trata del principal atractivo turístico de la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios. El lago es también el de paso de más de 40 aves migratorias por los variados hábitats acuáticos que posee. Tiene 3 kilómetros de longitud, 1 de ancho y 3 metros de profundidad. Y está rodeado de orquídeas, platanillos, caobas, palmeras mauritías de hasta 30 metros de alto. Sus aguas son claras y tranquilas, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Los visitantes pueden hacer un paseo en bote. También se pueden optar por el trekking en los alrededores, con lo cual podrían visualizar la espectacular flora y animales exóticos moviéndose libremente. Las caminatas nocturnas también son bastante comunes. La mejor época para visitar este maravilloso ecosistema es entre abril y noviembre, cuando no hay lluvias. Provoca, ¿no? Provoca visitar, hacer esos recorridos, hacer el trekking, pasear por esos 3 kilómetros del lago en una zona maravillosa de nuestra Amazonía. Bien, ahora vamos a hablar de una importante actividad que se viene promoviendo en Brasil, y es que ha comenzado en este país a acelerarse la transición hacia la producción sustentable del algodón.
Esta fibra, que es un insumo importante de la industria textil, genera una de las mayores cadenas productivas de Brasil, pero también representa un gran desafío. Se lo contamos. En la localidad de Cristalina, en el estado brasileño de Goiás, miles de arbustos con golgajos blancos invaden el paisaje entre la soya y el maíz. El cultivo, que en la distancia parece cubierto de nieve, es parte de una revolución silenciosa del agro brasileño, el algodón. Brasil es el segundo mayor exportador mundial de algodón detrás de Estados Unidos y el mayor productor de esta fibra, reconocida por el sello internacional Iniciativa para un Mejor Algodón, que lo considera sustentable, aunque no orgánico. El algodón todavía emplea agrotóxicos, más del doble por hectárea que la soya, debido a las plagas como el gorgojo, insecto que se alimenta de los brotes del arbusto del algodón. Por ello, la Asociación Brasileña de Productores de Algodón, Abrapa, dirige una iniciativa para reducir sus efectos contaminantes. Desde el 2005, la industria intenta mejorar la imagen de Brasil en el exterior, asociada a prácticas depredadoras de la naturaleza. El público cambió. Las personas ya no quieren consumir productos que no respetan los ciclos de la naturaleza. Abrapa forma a productores e introduce protocolos de buenas prácticas, como un uso eficiente del agua y un menor recurso de pesticidas a través del reemplazo paulatino de fertilizantes químicos por biológicos. Hoy el cultivador es consciente de que al producir algodón sostenible, tiene garantizado un mercado que viene a comprar este producto, porque la demanda es mucho mayor que la oferta mundial de este algodón. En 2012, esas prácticas se cristalizaron en el protocolo Algodón Brasileño Responsable, certificado como complementario a la Iniciativa para un Mejor Algodón. Hoy los productores brasileños recurren cada vez más a drones para pulverizar pesticidas de forma más eficiente y con menor impacto ambiental. También han introducido un programa de rastreo o trazabilidad en alianza con marcas de ropa brasileñas, que permite a los consumidores seguir la ruta desde la obtención de algodón hasta la confección de indumentarias. En el mundo, el algodón sustentable se vende hasta un 10% más caro que el convencional, tras multiplicar por 15 el volumen de exportación en los últimos 20 años. La Abrapa trabaja con la ambiciosa meta de convertir a Brasil en el mayor exportador en 2030. Cuando uno mira estas imágenes a veces se pregunta, ¿no? ¿Y por qué en el Perú no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos promover estas industrias, el desarrollo de actividades económicas sustentables y que generan además recursos suficientes para garantizar el desarrollo de las regiones en donde es factible hacerlo? Pero bien, eso está en manos de las autoridades locales, del sector privado, del sector empresarial y de cada uno de nosotros. Bien, vamos a compartir con ustedes imágenes, algunas fotitos, algunos mensajes que nos han hecho llegar nuestros seguidores. Ustedes ya lo saben, pueden hacernos llegar sus videos, sus iniciativas, sus buenas prácticas, sus fotografías desarrollando alguna actividad que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Así que gracias a nuestros vecinos de Surco, por ejemplo, por hacernos llegar esta información, estos videitos, sus saludos aquí a Alerta Verde. Cualquier información, alertaverde@irtp.gov.pe, y lo emitimos como cada fin de semana por la señal de TV Perú Noticias. Nos encontramos en una próxima edición. Que estén bien, cuídense mucho.